Hola amigos, buenas. Soy Jorge Yauri Padilla. Saludos cordiales para todos ustedes. Vamos con este video sobre física, circuitos eléctricos resistivos. Y al costado se muestra el circuito que está formado por dos fuentes de voltaje y 5 resistencias. A ver, dice, dadas las fuerzas electromotrices E1, E2. Ya, E1 es de 12 voltios, como se puede ver en la figura. Ya con el borde positivo arriba. Ya, E2 también con su borde positivo arriba y tiene un valor de 9 voltios. Ya. Y las resistencias, R1 que vale 10 ohmios, R2 de 15 ohmios, R3 de 30, R4 de 24 ohmios y R5 que está en la rama central de 50 ohmios. Ya, entonces en la configuración, que este es de un simulador, tenemos un voltaje, un voltímetro que está indicando la diferencia de potencial entre los bornes de R5, que es de 7.72 voltios. Entonces se trata de comprobar eso. Por eso la pregunta dice acá, comprobar la caída de tensión en R5. Ya se sugiere aplicar corrientes de malla. Están indicadas las corrientes de malla. Hay dos mallas, ¿no es cierto? La parte izquierda, que es la malla 1, y la parte derecha, que es la malla 2. Están separadas por la rama central. Entonces, ya, la corriente de malla de la primera malla, bueno, es I sub 1. De la segunda malla, I sub 2. Entonces, hay que calcular las corrientes de malla. O sea, la ley de Kirchhoff. A ver, vamos con la solución. Ya, para esto vamos a quitar esta parte literal. Los datos están en la figura, no hay problema. Se pide comprobar solamente la caída de tensión en R5. Ya, entonces empezamos con la solución. Ya, solución. A ver, empezamos con la malla 1. Ya, entonces malla 1. Vamos a poner aquí malla 1. Ya. En la malla 1 ya tenemos, primero sumamos todas las caídas de voltaje. Ya, caída de tensión. Ya, entonces hay caída de tensión en 3 resistencias, en R1, en R4 y en R5. La corriente de malla está indicada en la figura, I1, en ese sentido, en el sentido horario. Ya, entonces empezamos con la resistencia 1. Por la resistencia 1 pasa la misma corriente de malla, entonces vamos a tener aquí I sub 1 por R1, es decir, la caída de tensión. Aplicamos la ley de Ohm nada más, es corriente por resistencia. Entonces vamos a tener así, la corriente de malla 1, I sub 1, ya, por la resistencia 1. Ya, esa es la caída de tensión en la resistencia 1. Más, ahora vamos con la resistencia R4. R4 también es recorrida por la corriente I sub 1. Nada más que por I sub 1. Entonces será más I sub 1 por R4. Entonces más I sub 1 por R4, la resistencia 4. Ahora más, ahora falta la resistencia 5. Ahora en la resistencia 5, fíjense, por la resistencia 5 pasan dos corrientes de malla. Ya, la primera corriente de malla, o sea, I1, está circulando, fíjense, para abajo, porque este es un sentido horario. I2 está en el mismo sentido, pero cuando pasa por R5 lo hace al revés. I2 está subiendo y I1 está bajando. Entonces se toma la diferencia. Lo que predomina es la corriente 1, porque estamos trabajando con la malla 1. O sea, será I1 menos I2, y por la resistencia R5. Entonces más I1 por menos I2. Ya, por la resistencia 5. Ya, esas son las caídas. Esas son las sumatorias de las caídas. Y esto es igual a la sumatoria de las subidas. Las subidas de voltaje de la batería. En la malla 1 la única batería es la E1. Entonces esto es igual a E1. Estoy trabajando lo literal.
Ya después ya reemplazamos valores. Trabajamos con la calculadora, porque al aplicar corrientes de malla voy a aplicar, por ejemplo, el método matricial. Ya voy a aplicar matrices, ya eso con la calculadora. Ya, ahora vamos a ordenar esta ecuación. Vamos a ordenar aquí toditos los elementos que contienen I sub 1. Ya. Estos dos, I sub 1 por R1, I sub 1 por R4, ahora I sub 1 por R5. Entonces aquí vamos a tener I sub 1 se factoriza. Se factoriza I sub 1, que es entonces la resistencia 1, más la resistencia 4 y más la resistencia 5. Ya, toda esa suma de resistencias multiplica a la corriente 1. Ya, ahora el otro término. El otro término sería ya, I sub 2 por R5, ¿no es cierto? Pero negativo, ¿ves? Menos I sub 2 por R5. Ya, entonces vamos a poner así. Más, voy a poner así, ¿ve? Menos R5 por I sub 2. ¿Ya? Y esto es igual a la fuerza electromotriz E1. ¿Ya? Ahí tenemos una ecuación. Las resistencias se conocen. O sea, todo se conoce excepto las corrientes de malla. O sea, como nos pide calcular la caída de tensión en R5, la caída de tensión va a ser la diferencia de corrientes, porque el I sub 1 y I sub 2 están en diferentes sentidos, multiplicado por R5. Pero tenemos que calcular I sub 1, I sub 2, perdón, I sub 1 y I sub 2. Ya, a ver, ya tenemos una ecuación. Eso viene de la malla 1. Ya, entonces ahora vamos con la malla de la derecha, la malla 2. La malla 2, a ver, malla 2. Ya, para la malla 2 tenemos, a ver, empezamos con la corriente 2. La corriente 2 está circulando por R2, la única corriente. Y también esta corriente 2 circula por la resistencia 3. En cambio, por R5 hay la diferencia. Entonces, a ver, empezamos. I sub 2 por R2. Entonces vamos a tener I sub 2 ya por R2 más, ahora I sub 2 circula por R3, I sub 2 por la resistencia 3, más, ahora por la resistencia 5 hay una diferencia de corrientes, porque I2 sube, I sub 1 baja, entonces es la diferencia, pero se toma como minuendo I sub 2 y sustrayendo I sub 1, entonces I sub 2 menos I sub 1, o sea, predomina en este caso la corriente 2, entonces más paréntesis, I sub 2 menos I sub 1. Y esto por R5. Ya, igual. Ahora aquí tenemos E2. Ahora, E2 en este caso hay que poner negativo. ¿Por qué negativo? Fíjense, en el caso de... Yo he puesto las corrientes de malla en el sentido que se ha indicado, ¿cierto? El sentido horario, en ambas mallas. Ya, ahora la corriente, estamos tratando con circuitos eléctricos. La corriente circuital, la corriente de circuito, sale del borde positivo de la batería y tiene el mismo sentido que I sub 1 en el caso de la primera malla. La primera malla, en el mismo sentido, saliendo del punto de más, del positivo. En cambio aquí, fíjense, si sale del positivo, la corriente de malla 2 debería tener sentido contrario. Pero como lo hemos puesto en este sentido, entonces hay que cambiar la polaridad en E2. Por eso se pone negativo. Entonces, ese es el motivo por el cual se pone menos. Ya, ahora ordenamos la ecuación. A ver. Empezamos con I sub 1. Ya, I sub 1, los únicos factores tenemos estos dos de acá. Nada más que esos dos. Y es negativo. Sería entonces menos R5 por I sub 1. Ya, menos R5 ya, por I sub 1. Ahora más. Ahora el resto ya es para I sub 2. I sub 2 está multiplicando a la resistencia 2
multiplica a R3 y multiplica también a R5. Entonces, más, aquí factorizamos la corriente 2, abrimos un paréntesis, tenemos la resistencia 2, está acá, más la resistencia 3 y más la resistencia 5. Ya todo esto multiplica a I sub 2. Y esto es igual a menos E2, menos fuerza electromotriz 2. Ya, ahí tenemos la otra ecuación. Como las incógnitas son nada más que dos incógnitas, las corrientes de malla I sub 1 y sub 2, este es un circuito simple, es resistivo y además, claro, con dos fuentes y dos mallas nada más. Por eso es que hay dos incógnitas. Las incógnitas a resolver son I sub 1 y sub 2. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a poner las ecuaciones 1 y 2. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces se puede resolver de diversos métodos. Podemos aplicar determinantes, podemos aplicar álgebra simple o, como le dije al comienzo, yo voy a aplicar matrices. Para aplicar matrices hacemos lo siguiente. Fíjense, para matrices lo que vamos a hacer es ordenar. ¿Ya? Fíjense, vamos a tener así. R1 más R4 más R5 en la expresión 1. Vamos a llamarle R11. Entonces, mira, sean, ya, R11. Ahora después vamos a ver por qué le pongo 11. Ya, ese R11 es R1 más R4 más R5. R1 más R4 y más R5. Noten que eso es conocido, se conoce eso, porque se conoce las resistencias. Es simplemente 10, que es R1, más 24, que es R4, y más 50, que es R5. Simplemente es una suma. O sea, se conoce eso. Ya, ¿qué más? Ahora, punto y coma, R12. R12 va a ser el coeficiente de la corriente 2 en la fórmula 1, en la ecuación 1. Es menos R5. Ya. Punto y coma. Ya continuamos por abajo. Ahora, R21. R21 es igual. R21 va a ser menos R5. Pasamos ya a la ecuación 2. Es menos R5. Fíjense que es lo mismo que el R12. O sea, R21 y R12 son iguales. Ya. Acá también entre paréntesis. Ahora R22, perdón, está aquí, punto y coma, R22. R22 sería el coeficiente de la corriente 2 en la expresión 2. Sería entonces R2, o sea, resistencia 2, más la resistencia 3 y más la resistencia 5. Ya, entonces, con todo eso vamos a ensamblar, vamos a armar aquí una matriz. Entonces, a partir de aquí, tenemos en forma matricial. En forma matricial tenemos lo siguiente. Fíjense, ordenamos una matriz. R1, R11, R12. Esa sería la primera fila. La segunda fila, R21, R22. Ya, esta es una matriz. Se puede poner en corchetes o si no entre paréntesis. Ahí. Una matriz cuadrada por una matriz columna de las incógnitas. La corriente 1, la corriente 2. Y esto es igual a una matriz columna de los voltajes. O sea, las fuerzas electromotrices. E1 y el segundo miembro de la expresión 2 es menos E2. Entonces tenemos esa matriz. Entonces la matriz de las resistencias, se conoce esa matriz, se conocen todos los elementos. R11 se conoce. Es R1 más R4 más R5. R12
también se conoce, es menos R5. R21 también es menos R5. O sea, aquí sacamos una conclusión de que el R21 es igual a R12. Y cada uno de ellos vale el negativo de la resistencia 5. Ahora, el R22 también se conoce, porque es R2 más R3 más R5. Esa es la matriz de las resistencias. Por eso le he puesto el 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Eso porque primera fila, primera columna. R12, primera fila, segunda columna. R21 es segunda fila, primera columna. Y el R22, segunda fila, segunda columna. Ese es el motivo por el cual le pongo de esa manera. Ya, ahora la matriz columna de las corrientes, I sub 1 y sub 2. Ya, la matriz R es una matriz cuadrada, es una matriz de 2 por 2. Vamos a poner aquí abajo, aunque eso no es tan necesario, pero esta es una 2 por 2. Dos filas y dos columnas. Y aquí tendríamos dos filas y una columna, 2 por 1. Aquí también dos filas y una columna. Entonces la matriz R se conoce. La matriz de las corrientes es la incógnita. La matriz de las fuerzas electromotrices se conoce. E1 mide 12 voltios, de acuerdo a lo que se ve en la figura. Y E2 mide 9 voltios. Entonces, ahora, esa forma de expresar podemos sintetizarla de la siguiente manera. Fíjense, vamos a repetir aquí. Entonces aquí se sabe que ya, la matriz de las resistencias R11, R12, R21 y R22. Ya. Esto multiplica a la matriz de las corrientes, ¿no es cierto? La corriente 1, la corriente 2, ahí están las incógnitas. Y este es igual a la matriz de los voltajes. Ya, voltaje 1 y el negativo del voltaje 2. Eso del negativo ya se indicó por qué. Ya, esa misma expresión se puede sintetizar así, ¿ve? Como la matriz R, ¿sí?, por la matriz corriente. Y este es igual a la matriz de las fuerzas electromotrices. Ahí es obvio qué cosa es la matriz R. La matriz R es esta matriz 2x2. Es la matriz 2x2. La matriz de los elementos resistivos. ¿Ya? Y la matriz I es la matriz columna de las corrientes, dos filas y una columna. Y el segundo miembro es una matriz columna también, es un 2x1. Dos filas y una columna. ¿Ya? Entonces, como se conocen los elementos, ahí aplicamos la calculadora. Entonces, se aplica la calculadora y vamos a obtener ahí los valores numéricos. Ya, pero como la incógnita está en la corriente I, aquí están las incógnitas. Matriz de las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La corriente 1, la corriente 2. Entonces, cuando despejamos esto, la matriz corriente es igual, no se hace como en el álgebra simple, ¿no? En el álgebra, si fuera álgebra simple, sería simplemente la matriz E sobre R, pero estamos trabajando con matrices. Ese sobre R, o sea, que está en el denominador, eso implica una matriz inversa. O sea que esto sería igual, R pasa al segundo miembro, pero como matriz inversa. Así. Matriz inversa. Y por la matriz de los voltajes. Entonces aquí indicamos, bueno, punto y coma, de que R con el superíndice menos 1, esta es matriz inversa. Matriz inversa de R. Ahí. Entonces, por lo tanto, ahí tendríamos la forma para ingresar esto a la calculadora. A ver, vamos con la matriz R. Vamos a esta matriz, la matriz R. Entonces, reemplazando valores. Reemplazando valores y operando con la calculadora.
A ver, observamos con esa expresión. A ver, R11. A ver, R11. A ver, vamos a ir a la página anterior para visualizar. Ahí está R11. R11, ¿qué cosa es? R1 más R4 más R5, ¿cierto? Se conocen las resistencias, las 5 resistencias se conocen. R12 también se conoce, es el negativo de R5, o sea, el negativo de 50, menos 50. El R21 también es menos 50. El R22, el elemento R22 es la resistencia 2 más 3 más 5, más la resistencia 3 y más la resistencia 5. Entonces también se conoce. Entonces se conoce la resistencia que están dadas en la figura, los valores están dados en la figura. Entonces, por lo tanto, vamos a continuar por acá y ya aplicando a la máquina, a la calculadora, yo tengo, bueno, aquí el programa. Entonces el R11, a ver, vamos a poner acá R11, 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 84. Entonces, fíjense, 84. Ya, el R12, el elemento R12, es menos 50, como hemos dicho. Estos dos son iguales. Menos 50. Ya. Ahora, R21 también es menos 50. Ya, el R22, a ver, R22, 95. Ya, esta es la matriz R. Ya, por la matriz de las corrientes. Ya, igual a la matriz de los voltajes. Los voltajes son 12 y 9, ¿no es cierto? E1 es 12. A ver, vamos a ver, para estas, ya, 12 y 9. Ya, pero otro sería menos 9, pues te acuerdas la ecuación. Ya, 12 y menos 9. Entonces aquí tendríamos 12, matriz columna también, 12 y menos 9. Ya, entonces, la matriz de las corrientes viene a ser igual a la matriz inversa de 84 menos 50 menos 50, 95. Hay que obtener la matriz inversa de eso con la calculadora. Y esto por la matriz de los voltajes. 12 y menos 9. Y ahora la matriz inversa, entonces por lo tanto, la matriz corriente 1, corriente 2, es igual. A ver, la matriz inversa. R inverso. Ya, la matriz inversa es decir, ya trabajando con, voy a poner un recuadro celeste y lo voy a poner también en celeste, pero vamos a todo esto. Todo esto es la matriz R inversa. Entonces los valores serían en este caso 0.017, trabajando con 3 decimales, 0.017. 0.017 sería la primera fila y la primera columna. La primera fila, segunda columna, 0.009. 0.009. Ya, en la segunda fila, 0.009. 0.009. Y el otro, el elemento 22, 0.015. 0.015. Ya, esa es la matriz inversa. Esto por, volvemos ahí al color amarillo,
la matriz de los voltajes, que es 12 y menos 9. Entonces, por lo tanto, a partir de aquí, se tiene los resultados para la corriente 1, corriente 2. Igual, a ver, la matriz de las corrientes. La corriente I. (0.126) y la otra es menos 0.028. Ahí. Obviamente, la corriente 1 es esta, bueno, y la corriente 2 es esta de acá. Entonces tenemos la corriente 1 y la corriente 2. Claro, la corriente 2 sale negativo porque en la figura, como se puso las dos corrientes de malla en un sentido, así al empezar la solución del problema yo puse I sub 1 y I sub 2 en esa dirección que se muestra, en la dirección que está mostrada en el gráfico. Ya, pero la corriente sale del borde positivo, entonces por eso es que aquí se debe invertir, por eso sale negativo. Eso significa que solamente es al revés, nada más, pero ya tenemos los valores. De todas maneras, la diferencia viene a ser en todo caso la suma, ya, porque la diferencia entre I sub 1 y I sub 2 sería I sub 1, que es positivo, y menos I sub 2, que es negativo. Entonces menos y menos da más. Entonces, por lo tanto, a ver, tendríamos ahí, bueno, las corrientes. Y ahora vamos a la siguiente. Entonces, teniendo las corrientes, ya podemos obtener la caída de tensión en la resistencia 5. A ver, una página más. Ya, entonces, la corriente 1 es igual a 0.126. 0.126 amperios. La corriente 2 negativa, porque está puesta al revés, menos 0.028. 0.028 amperios. Ya, y con estas dos obtenemos la caída de tensión en la resistencia 5, que es igual a la corriente que pasa por 5 y por la resistencia 5. Pero la corriente que pasa por 5, está acá, la corriente que pasa por la resistencia 5 es igual a I sub 1 pero de la matriz, o sea, de la corriente malla, ¿ya? Menos I sub 2. I sub 5. Vamos a volver a la primera figura. Aquí. Ahí veo, ¿eh? ¿Se encuentra? Ahí tenemos I sub, o sea, el I sub 5. El I sub 5 es la corriente que está pasando por la resistencia 50. Ahí vamos a ponerlo de alguna forma, a ver con rojo, ¿eh? Entonces la corriente que pasa por acá, por esta rama, es la corriente que le he llamado con minúscula I sub 5. ¿Y esto es igual a qué? A la corriente de malla 1 menos la corriente de malla 2. Entonces volvemos aquí a la tercera página y obtendríamos entonces la corriente I sub 5 sería en realidad la suma, porque es 0.126 menos de la resta y menos del valor del signo que tiene I sub 2. Entonces ya es solamente cuestión ya de máquina, de calculadora. Entonces aquí obteniéndose de que la caída de tensión en la resistencia 5 es igual, a ver, el I sub 5
0.154. Entonces aquí I sub 5, aquí vamos a ver el valor. 0.154. 0.154 amperios. Entonces, por lo tanto, la corriente, el voltaje, la caída de tensión en I sub 5 viene a ser igual a 0.154 por el valor de R5 que es 50, ¿no? Este es 50 ohmios. Entonces, efectuando el producto, vamos a tener ahí U sub 5. U sub 5. Bueno, en fracción sale 2115 entre 274, pero en decimal, 7.719. 7.719 amperios. ¿Ya? En el diagrama indica 7.72, obviamente, que es lo mismo, ¿no? Solamente que aquí en el simulador está con 2 decimales, aquí trabaja con 3. Entonces ahí tenemos la comprobación, porque pedía comprobar el circuito, o sea, verificar la caída de tensión en la resistencia 5, porque el voltímetro está conectado ahí. Vamos de nuevo. Ahí. ¿Ve? El voltímetro, los bordes del voltímetro están conectados en los extremos de la resistencia 5. Y ahí está indicando 7.72 voltios. 7.72 voltios. El simulador está trabajando con 2 decimales y bueno, con 3 decimales 7.719. Entonces ahí está comprobado, plenamente comprobado. En realidad lo que está comprobado es la fórmula. Claro, porque el simulador nos da un valor. Entonces, lo que estoy haciendo es la fórmula y la fórmula estoy comprobando a través del simulador. En realidad es al revés. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Bueno, hemos aplicado un poquito de circuito, pero hemos aplicado el método matricial y he aplicado la calculadora. Ya entonces ya se puede haber aplicado álgebra simple o también el método de los determinantes también. Ya, pero en este caso, bueno, no hay que olvidarse de las matrices, que es importante. Claro, sobre todo cuando se trabaja con varias corrientes. Aquí son 2 corrientes nada más. Cuando trabajamos con 3 corrientes o más corrientes, ahí sí conviene el método matricial. Ya, bueno, eso sería todo por esta oportunidad y les agradezco la atención y hasta una próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias por la atención. Muchas gracias.